que representan a sus denominaciones en la fraternidad. Así que la iglesia denominacional es la que va a celebrar 100 años en Puerto Rico. Amén. La iglesia local, que de todas las iglesias esta es la más linda, Park Gardens, donde Dios le puso a usted. Y está la iglesia triunfante, que ya no está aquí, está en el cielo. ¿Bien? No está esperando allá una iglesia, pero nosotros le estamos esperando acá. La iglesia militante está esperando a la iglesia triunfante, y la iglesia triunfante nos está esperando allá, y nosotros lo estamos esperando acá. ¿Qué se da primero? ¿Qué se da primero? Si usted le llega el momento, recuerdo el mensaje del domingo, si le llega el momento de irse para allá, lo van a recibir, porque allá hay una iglesia triunfante. Amén. Amén. Pocos aménes. Aleluya. Pero si el Señor viene, entonces nosotros esperamos acá, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces la iglesia no tendrá que ir allá antes, sino que los que están allá van a bajar, van a tomar cuerpo glorificado, y los que vivamos seremos transformados para unirnos con ellos y subir a los aires, a recibir a Jesús y abrazarnos con Él. Aleluya. Levante su mano, adore a Dios. El próximo domingo estaremos hablando de la venida de Cristo como parte de nuestra enseñanza doctrinal, y el culto será radial. Y debo señalar para el culto radial que vamos a tratar de tener todos los equipos listos, los que van a cantar ensayados, que no me deje baches, sino que si alguien se tarda un poquito, el que está al frente siga hablando, porque si estamos en la radio eso se oye mal, que quede despacio. Los hermanos que van a cantar rápido caminan, no caminen lento, sino que vengan rapidito, estén cerca, cosa de que eso se dé, fluya el culto, porque tenemos mucha gente que nos está escuchando. Donde quiera yo encuentro gente que me dice: pastor, yo le escucho. Aleluya. Hay una hermanita que está en necesidad, trabaja en la oficina, secretaria, y me dice: pastor, yo le escucho el culto. Y cuando llego, yo cuido a mi mamá, y cuando llego y no se acaba el culto, yo me quedo en el carro hasta que se acabe el culto de Park Gardens. Antes tenía estudiantes que salían para el culto, cuando dábamos el culto en la tarde, y se quedaban en el parking hasta que nosotros terminábamos nuestro culto. Entonces entraban a su iglesia a adorar a Dios. Y eso nos compromete más, a ustedes y a mí, de dar un culto para la gloria de Dios, pero de excelencia, porque estamos alcanzando vidas, y hay personas que están siendo ministradas a través de la radio. En primer lugar, una iglesia que persevera bajo la gracia de Dios. Esa perseverancia es bajo la gracia de Dios. La iglesia no es un club, no es una organización secular. La iglesia está conectada con el cielo, está bajo la gracia de Dios. Dios está a cargo de la iglesia. Algunas personas creen que la iglesia es un grupo de personas revoltosos y nada más, pero la iglesia es del Señor. Me atrevo a decir algo más: si usted le falla a su iglesia, usted le falla al Señor. Repito, si usted le falla a su iglesia, yo estoy enojado con la iglesia,
iglesia, está enojado con el Señor. Yo oro en mi casa, el Señor no le escucha. Haga culto en su casa, Dios no lo escucha, porque usted está enojado con la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si usted se enoja con su iglesia, usted se enoja con el Señor. Amén. Óigame, qué pastor atrevido. Pero eso me llegó ahora mismo. Eso no estaba en la agenda. Eso llegó ahora mismo. Y como nosotros tenemos que entregar la carta de Dios a la iglesia, ese es el mensajero, somos mensajeros. Una iglesia que persevera bajo la gracia de Dios. Mateo 16, 18, eso lo tocamos anteriormente y lo repetimos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aleluya. Yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús. La gran roca es el reconocimiento de Jesús como el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Y sobre ese basamento, esa es la base para la construcción de la iglesia. Por eso Jesús dijo, sobre esa base yo edificaré mi iglesia. No fue sobre Pedro, sino sobre esa expresión. Jesucristo es el fundamento. Y la iglesia necesita ser edificada por Dios. Por Dios. Y la iglesia vencerá al infierno. Aleluya. Cuando usted entra aquí a este templo, usted entra a territorio de Dios. Por lo tanto, está bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Y qué sucede? Que a veces, pastor, usted dijo una palabra que el Señor me tocó. Aleluya. No fue el pastor y el Espíritu Santo. Hoy, cuando Lidia pone la música de por la mañana, que pone oldies o algo así, ¿verdad? De Radio Triunfo, por la mañanita ya pone eso bien lindo. Y estaba una hermana, lo que nosotros nos arreglamos para venir al culto, estamos oyéndolo. Y una hermana dijo, yo quiero que me ponga este himno, porque cuando yo fui a un sitio donde cantó el hermano fue el que estuvo aquí, que está ahora con el Señor. No sé si, hermano Burgos, Raúl Burgos. Ustedes recuerdan cuando él vino y nos dio un mini concierto aquí. Amén. Pues él estaba cantando y ella dice que ella estaba tan borracha que se cayó de los bleachers. ¿Y saben qué? Raúl Burgos la llamó, que pasara al frente, oró por ella, le regaló el disco y ella se convirtió al Señor. Y ahora estaba llamando para que le pusieran uno de los himnos de él. Levante su mano y adore a Dios. Aleluya, porque la iglesia está bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Primera de Pedro 2:6, escribe Pedro, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es Pedro el que dice que él no es la piedra es Jesús. La piedra del ángulo, el fundamento, no es Pedro, sino Jesús. Y lo dice Pedro en su carta. Aleluya. En Timoteo 3:15 dice, para que si tardo, Pablo escribiendo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y dice que la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna
y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Es la iglesia del Dios viviente. Por lo tanto, tenemos que perseverar bajo esa gracia. La iglesia pertenece a Dios. Es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No es iglesia de dioses muertos, es casa de Dios. Es la iglesia del Dios viviente. Es la columna, el castillo, la fortaleza de la verdad. Eso es la iglesia, el castillo de la verdad. Por eso que tenemos que tener cuidado los que pertenecemos a esa iglesia. A nosotros en nuestro carácter local, que presentemos la verdad. Y si alguien nos trata de sacar del camino, no, dilo de esta manera. Decimos, no, es que yo predico la verdad. Yo soy muy cuidadoso en mi exposición, en mis exposiciones, especialmente por la radio. Pero con todo y eso, algunas personas, pues, les gustaría que uno lo dijera de otra manera. Pero es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Está conectada con el cielo. Conectada con el cielo. Y tenemos que perseverar como iglesia en esa relación con Dios. Si perteneces a la iglesia del Señor, tienes la bendición y la seguridad de su gracia. Si tú sientes que perteneces, si tú de veras perteneces a la iglesia del Señor, tienes una bendición. Por eso es que la persona que se queda en su casa pierde esa bendición. El que se queda en su casa pierde esa bendición, que no tiene esa seguridad. Y aunque alegue y diga, en su corazón sabe que le está fallando a Dios. En segundo lugar, esperamos que el Señor nos ayude y vamos a tratar de aligerar. Una iglesia que persevera en la evangelización. La iglesia tiene que evangelizar. La iglesia no puede